Carta de Pablo a Tito, capítulo 1. Vamos a poner nuestra atención en los versículos 5 al 9, pero vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9. Carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Ahí vamos a poner toda nuestra atención, pero vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Hermanos, como se darán cuenta, estamos leyendo o hemos leído lo que Dios piensa y lo que Dios dice con respecto a los ancianos, y no lo que el mundo piensa o lo que el mundo propone. Así que vamos a preparar nuestro corazón según lo que Dios dice en su palabra con respecto a estos hombres, estos líderes que se eligen en la iglesia. Cada iglesia de Cristo necesita tener ancianos. Si no tiene ancianos, algo no está bien, porque es algo que Dios ha establecido para que sea gobernada correctamente en este mundo. Ahora, esto puede parecer un poco fuerte para algunos porque no cada iglesia de este mundo tiene pastores. Ahora, una iglesia puede estar bien fundada, por supuesto. De hecho, una iglesia va a estar bien fundada con miembros, con creyentes, y no necesariamente automáticamente teniendo pastores. Pero ese es un tiempo. Y ese es una iglesia, obviamente, que requiere más orden. Eso significa que para poner en orden la iglesia se requieren entonces ancianos, pastores. Y es verdad que hay diferentes tipos de gobiernos en las iglesias cristianas en este mundo el día de hoy. Eso es cierto. Y claro que podemos tener comunión con hermanos que creen en cosas diferentes que nosotros, por supuesto. Pero bíblicamente creemos que cada iglesia de Cristo tiene que tener ancianos, necesita pastores, necesita obispos, que es lo mismo. Y vemos eso en el pasaje. Recuerden que el libro de Tito tiene como tema, lo vimos ahora en la mañana, poniendo la iglesia en orden. Vemos entonces aquí en este pasaje que poniendo la iglesia en orden incluye el establecimiento de pastores en la iglesia local. El enfoque en este pasaje está justamente en estas descripciones de los versículos. Pero primero, ante todo, debemos observar algunas cosas en el versículo 5. Vaya conmigo allí, por favor. El texto dice que Pablo mandó a Tito a corregir lo deficiente, estableciendo ancianos en cada ciudad de Creta. Literalmente Pablo está diciendo aquí que Tito debería enderezar lo que se queda. O sea, aquí Pablo está mezclando algunas metáforas, pero vemos lo que quiere decir. Habían cosas que todavía había que hacer en esas iglesias para que las iglesias estuvieran de acuerdo con el orden de Dios. ¿Cómo? Estableciendo ancianos en ellas. Porque si no hay ancianos en una iglesia, algo es deficiente en su estructura. Vemos que un mandato apostólico también entonces es establecer ancianos entonces en cada iglesia de cada ciudad. Como ven, hermanos, entonces esto no es una sugerencia. El texto dice, así como yo te mandé. Eso es lo que dice Pablo. Pablo, hermanos, no está dando sugerencias. Es un mandato apostólico.
estableciendo ancianos en cada iglesia, hermanos, es bíblico. Es algo que viene de Dios mismo. Es la práctica desde la iglesia primitiva, como vemos en Hechos 14, en donde dice que Pablo y Bernabé establecieron ancianos en cada iglesia. De hecho, vamos en Hechos 15 y vemos que habían pastores en la iglesia en Jerusalén. Pero siguiendo el mismo contexto, en el hecho de buscar el orden de una iglesia, vemos que la imagen bíblica es que haya pluralidad de ancianos. No solamente un pastor, sino más pastores. Como dice Hechos 14, que dice que Pablo y Bernabé establecieron ancianos, en plural, en cada iglesia. Y lo mismo vamos a encontrar en Hechos 16, en Hechos 20 y en Filipenses 1. Y por eso, el gobierno congregacional del cual nosotros somos y del que estamos convencidos de que así es como dice la palabra de Dios, hermanos, es un gobierno de pastores. No solamente uno, sino una pluralidad de pastores. Y en este sentido, hermanos, queremos seguir el ejemplo bíblico, queremos seguir el mandato bíblico y por lo tanto debemos anhelar en la medida de los tiempos de Dios no tener un solo pastor, sino muchos, al menos 2 pastores en cada una de nuestras iglesias. Ahora bien, de manera muy práctica, déjenme darles una aplicación ya aquí. Cuando una iglesia es recién fundada y todavía no tiene hombres calificados en su propia congregación y que cumplan los requisitos que se dicen en la Biblia, pues por lo pronto la iglesia podría elegir a un hombre de la membresía para temporalmente y momentáneamente presidir el culto de adoración y las asambleas de la iglesia. Esto es porque Cristo les ha dado tal poder a los creyentes que son miembros de esa iglesia. Pero a la vez es sumamente importante que la iglesia haya caminado acompañado con otras iglesias hermanas en la común fe para que en los casos necesarios puedan recibir consejo de cómo ir direccionando a la iglesia. Pero por otro lado, cuando la iglesia tiene mucho tiempo con un solo pastor, es sabio que se pueda unir en ayuda con otro pastor de una iglesia hermana de la común fe para ayudarse a pastorear tanto su alma como de ayuda en la iglesia. Y es por eso, hermanos, que estamos estudiando la carta a Tito. Porque en los meses que vienen, en la primera reunión ordinaria de miembros, haremos una consulta nominativa para ver si Dios nos está dando algún don de Cristo para su iglesia, ya sean pastores o diáconos. Pero de vuelta, Dios nos muestra cuál es su plano ideal y que las iglesias ordenadas deben tener pluralidad de pastores, para que con la diversidad de dones podamos ser edificados y entre los pastores haya rendición de cuentas, haya supervisión de todas las almas para la mutua edificación, para también la mutua confrontación, si es necesario. Pero entonces entramos a la pregunta: ¿quiénes son esos ancianos? ¿Quiénes son esos pastores? Hemos visto que debe haber pluralidad de pastores, pero ¿quiénes son esas personas? Y eso es precisamente lo que se enfoca en nuestro pasaje ahora. Si se dan cuenta, en este pasaje se usa 2 términos para hablar de la misma persona. Pablo le dice a Tito usando la palabra ancianos y también dice obispos. Y para que no haya ninguna confusión, esos 2 términos se refieren al mismo oficio, a la misma persona. El término anciano enfatiza la madurez de la persona. Obvio, anciano. No apunta solamente a un tema de edad, sino también a un tema de ser maduros espirituales. Anciano es un término tomado del Antiguo Testamento. Por ejemplo, yo quiero que vaya conmigo a sus Biblias, vaya por favor al libro de Números, en el capítulo 11, versículos 16 al 17. Números, capítulo 11, versículos 16 al 17. Miren lo que dice el texto allí. Números, capítulo 11, versículos 16 al 17. Dice la palabra de Dios: Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no lo llevarás tú solo. Hasta ahí nomás.
Como ven, con toda claridad, vemos la intención del por qué la pluralidad, para que la carga no sea llevada sola. Pero también vemos que la expresión ancianos es una expresión que la Iglesia de Dios en tiempos apostólicos no les era ajena. El testimonio bíblico lo testifica aquí. Y como ven, apunta a hombres ancianos que, como en el Antiguo Testamento, era una figura de algo mejor, que algo venía en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se elegía entre ancianos de edad, pero dentro del contexto de a donde apunta esa imagen, que es la iglesia del Nuevo Testamento, pues la palabra anciano habla del cristiano no neófito, sino maduro en la fe cristiana, diestro en la fe, que tenga hijos en cierto sentido o una descendencia espiritual. Hombres probados en la fe. Ahora ya profundizaremos esto, pero sigamos con los ejemplos del Antiguo Testamento. Vaya conmigo ahora a Deuteronomio capítulo 1, versículo 9. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 1, versículo 9. Dice el texto: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Pero mire ahora el versículo 13 del capítulo 1. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Entonces vemos lo que pasó, ¿no? Dios lo dijo, pero la congregación nos eligió también. Si se dan cuenta, estamos usando los mismos principios bíblicos del Antiguo Testamento, que es igual a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, aplicando este término anciano y pluralidad de ancianos, porque así es como Moisés lo usó. Pues vemos que ningún ser humano puede llevar esta carga de una iglesia de manera solitaria. Ahora te preguntarás ¿por qué? Porque es una responsabilidad muy pesada. Literalmente, ese ministerio a un pastor solo por mucho tiempo lo puede incluso hasta matar espiritualmente. ¿Por qué? Porque Pablo justamente dice que una iglesia sin pluralidad es deficiente. Entonces necesitamos seguir el ejemplo. Entonces aquí Tito, cuando leemos de ancianos, pues ya sabemos a qué se refiere. Y de hecho, cuando entendemos lo que era una sinagoga judía, ellos, para referirse a sus líderes, ellos también usaban la palabra anciano. Por ende, en la iglesia primitiva, siguieron esos mismos principios que ya se venía trayendo en la tradición judía, tomando de lo que se encontraba entonces en el Antiguo Testamento. Pero ahora, pasemos al versículo 7, donde dice que es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios. Si se dan cuenta, Pablo no ha cambiado de tema. Pablo se está refiriendo a la misma persona. Porque obispo se refiere a lo que el anciano hace, hermanos. Un obispo no es lo que en la Iglesia Católica Romana, que es un hombre superior, que manda y hace todo. Eso no es la imagen. No creemos en eso. Hoy no encontramos eso en la palabra de Dios. Obispo es una palabra en griego que se refiere a un supervisor. Es otra palabra para que entendamos lo que el anciano hace. Hoy el anciano supervisa, pastorea la iglesia de Dios. Es justamente lo que leemos en Hechos capítulo 20 y en Primera de Pedro capítulo 5. En esos dos pasajes encontramos que, por ejemplo, Pablo en Hechos 20 le llama a los ancianos, le llama obispos y le dice que ellos están encargados de pastorear las ovejas de Dios. Y en Pedro, en el capítulo 5 de su primera carta, le dice a los ancianos que dice que ellos tienen que pastorear la grey de Dios. Son pasajes que pueden estudiarse por sí mismos en su propio tiempo, hermanos, y que nosotros como iglesia lo hemos venido sabiendo desde nuestra fundación. Pero de vuelta, estos son los dos términos, ancianos y obispos, en el contexto de Pablo a Tito, y se está refiriendo a la misma persona. Son expresiones sinónimas que está apuntando a los mismos líderes espirituales que gobiernan la iglesia de Cristo. Son esos hermosos pastores, pero aún no hemos resuelto entonces la pregunta: ¿quiénes son estas personas? Entonces, esos ancianos, esos obispos, los pastores, pregunta, ¿pueden ser cualquier hombre en la iglesia de cualquier edad, de cierta reputación? Por ejemplo, tienes 40 años, no estás en pecado,
ya vas a ser anciano, entonces así es como se puede elegir. Pues sabemos que no, porque Pablo nos dice muy claramente en los versículos 6 al 7 que un anciano es un hombre irreprensible. Esta palabra irreprensible se repite 2 veces en estos textos. Y en cierto sentido, quiero que me entiendan bien, en cierto sentido, que esa es la única característica necesaria para un pastor. Porque todo lo demás que dicen los textos son aplicaciones de lo que significa la palabra irreprensible, tanto en lo que tiene que ver con la vida, con su casa y con su carácter en la iglesia. Y hermanos, así es como lo vamos a ver entonces ahora. Entonces, generalmente el requisito es ser irreprensible. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Qué significa ser irreprensible? Pues déjenme decirles que creo que son las palabras más malentendidas en la palabra de Dios, o una de las palabras que son malentendidas en la palabra de Dios y que ha causado que algunos hombres piensen que no pueden ser ancianos porque no son perfectos. O por otro lado, muchas iglesias no quieren elegir a nadie porque no hay nadie aquí que realmente cumple con eso de lo que significa ser irreprensible. Entonces, hermanos, la palabra irreprensible no significa hombre perfecto. Tampoco significa hombre sin falla. Tampoco significa sin mancha. De hecho, hay una palabra en griego que significa sin mancha y no es la palabra que Pablo está usando aquí, porque Pablo está usando otra palabra y tiene sentido porque no hay hombre sin mancha y perfecto, porque los cristianos serán así manchados hasta cuando entren en gloria. La palabra irreprensible significa sin culpa ante una acusación. Entonces yo puedo decir, Samuel dejó los panes que el perro se comió. Yo puedo decir eso, pero no es verdad. Fue mamá. Entonces, no es que el hombre elegido no puede ver ningún pecado en sí mismo. De hecho, él ve mucho pecado en sí mismo. De hecho, hermanos, no es que la iglesia no puede ver ningún pecado en él. Pues claro que lo verá, porque es un hombre pecador. Pero cuando estamos hablando de ser irreprensibles, estamos hablando de que este hombre vive de tal manera que una persona no puede ver su vida y decir que por eso tal persona no puede ser pastor. Dicho de otra manera, una persona irreprensible es una persona en la cual no se le puede acusar de que no es una persona piadosa. No hay una acusación de que vive sin piedad ante Dios. Entonces, sí, es algo muy fuerte, si se dan cuenta. Es un requisito muy fuerte, claro que sí. Es algo que cada líder tiene que tomar en serio, pero muy en serio. No cualquier hombre en la iglesia puede servir como pastor. Pero por otro lado, quiero recordarles que la iglesia nunca debe olvidar que su liderazgo se compone de hombres falibles. Y por tanto, esa es la razón por la cual la iglesia debería orar que Dios nos preserve en santidad y también en irrepresibilidad, si es que existe esa palabra. Entonces, el anciano tiene que ser irreprensible. Todo lo demás de lo que viene en el texto, hermanos, es aplicación, lo que Pablo desarrolla allí. Y vamos a ver que el anciano, el pastor, tiene que ser irreprensible en cuanto a su familia, su carácter y su doctrina. Estas 3 cosas. Primero, entonces, hablemos de que un pastor debe ser irreprensible en cuanto a su familia. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 6. Si ustedes se dan cuenta, Pablo primero habla de la relación matrimonial del pastor. Dice que tiene que ser marido de una sola mujer, que es exactamente la misma descripción que el pasaje paralelo en 1 Timoteo, capítulo 3, que dice que debe ser marido de una sola mujer. Ahora, ¿qué significa esta frase? Pues ante cualquier cosa, significa que un anciano, un obispo, un pastor, tiene que ser un hombre. Y esto no es algo menor, porque una mujer no puede ser marido de una sola mujer. Y aunque esto parezca obvio, lamentablemente los gobiernos, los países, con la agenda de género que se está imponiendo en muchos lugares, sin duda alguna,
mis queridos hermanos, sin duda alguna va a llegar el día cuando también quieran regular las iglesias y quieran imponer la interpretación de ellos y la inmoralidad de ellos, de cómo la iglesia tiene que manejarse con respecto a su liderazgo. Hoy y mañana quieran imponer que en una iglesia las mujeres también puedan gobernar. Pero por otro lado, la agenda homosexual quiere imponer que en un matrimonio también puede haber dos mujeres. Y la Biblia expone claramente que eso es pecado y peor aún entender esa figura para dar excusa a que las mujeres mañana puedan gobernar en una iglesia. Y con mucha pena, mis queridos hermanos, tenemos que decir que aunque esto es muy obvio, hoy en día hay muchas iglesias que han decidido ceder a la cultura en vez de obedecer a la palabra de Dios. Y lamentablemente muchos pastores con una teología liberal dicen y argumentan que Pablo, por ejemplo, era machista y que por lo tanto las mujeres pueden hacer todo porque demuestran que son mejores y que Pablo en todo caso estaba escribiendo dentro de esa cultura de ese siglo entendiendo que esa cultura era machista. El problema, hermanos, de ese pensamiento es que niegan entonces que la palabra de Dios es inspirada por Dios, por el Dios Santo, y por otro lado, niegan que la sabiduría y el consejo de Dios es mejor que lo que ellos interpretan y piensan. Estos hombres blasfeman en contra de Dios, por lo tanto se acercan a las herejías. Hermanos y amigos que están aquí, todos nosotros como iglesia declaramos que la mujer es esencial en la iglesia. Siempre vamos a enfatizar eso. No queremos una iglesia de puros varones, porque eso sería un desastre. La mujer es esencial. La mujer es importante. Hoy la iglesia necesita los dones que Cristo ha ganado para el reino de Dios, al cual, por supuesto, incluye a las mujeres. Pero Cristo es el arquitecto de la iglesia. Él ha diseñado los planos y en sus planos las mujeres no pueden servir como pastores, obispos, ancianos o diáconos. Pero siguiendo adelante con el pasaje y los requisitos del anciano, cuando el requisito dice que debe ser marido de una sola mujer, tampoco tenemos que forzar el texto a pensar que el hombre tiene que estar casado a fuerzas. Los que ya me conocen desde algunos años atrás saben que yo, con respecto a este punto en particular, yo creía de manera celosa de que un pastor debería estar casado, ya que yo miraba este texto como específicamente el requisito dice que debe estar casado. Pero cuando uno también lo entiende a la luz de lo que Pablo también le dijo a la iglesia de Corinto en el contexto de los jóvenes o de las personas que no están casadas y les explica que ellos más bien están en una mejor posición para dedicarse de mejor manera a la obra y de una manera más resuelta al servicio de Dios, pues hoy entonces entiendo que la idea aquí de la carta a Tito y a Timoteo, cuando se habla de que el pastor debe ser marido de una sola mujer, pues está hablando con respecto a la santidad de ese hombre en esa área. Ya voy a ahondar un poco más en eso, pero quiero mencionar algo con respecto a eso, hermanos, a la situación matrimonial de este hombre. Si bien el texto no está hablando de que el pastor debe ser marido de una sola mujer, pues tranquilamente podemos tomar el texto y aplicarlo en cuanto a temas de que la poligamia no está permitido. Peor aún el caso de un candidato a ser un oficial. ¿Cómo? Poligamia es cuando estás casado con varias mujeres. Pero también el texto, entonces hermanos, entiéndanse, podemos tomar el texto y aplicarlo a que la poligamia no es bíblica. ¿Ok? Podemos usar el texto para aplicarlo. Pero también el texto no nos está diciendo que un candidato para ser oficial es descalificado porque haya vivido antes en la poligamia o haya tenido divorcios, porque no es a donde Pablo está apuntando. La intención de la frase aquí es el hecho de demostrar que este hombre tiene que ser fiel a su relación matrimonial actual. Por supuesto, si tiene un matrimonio bíblico. Cuando digo que si tiene un matrimonio bíblico es que puede ser que ese hombre haya tenido un matrimonio no bíblico, haya tenido un divorcio no bíblico, por lo tanto un matrimonio no bíblico. Ahora, la descripción no tiene tanto que ver con el pasado de lo que fue antes de su matrimonio o antes de su salvación.
sino más bien habla de cómo es su relación con su esposa ahora y cuál es la reputación que él tiene con ella ahora. Apunta el hecho de que si ha sido o es infiel a su esposa, pues entonces no debe ser calificado para ser oficial en una iglesia. Por tanto, el requisito de marido de una sola mujer está apuntando entonces a que ese hombre debe ser irreprensible en cuanto a su estado civil. O sea, tiene que ser santo, sin ninguna acusación verdadera con respecto a su pureza, ya sea casado o soltero. Pero ahora Pablo habla también de sus hijos en cuanto a la familia, la relación matrimonial. Ahora habla de los hijos. Y hermanos, voy a tratar de hablarlo con mucho empoderado en la verdad, pero también quiero, hermanos, que ustedes entiendan que lo voy a decir también con amor, pero en verdad. Vaya conmigo al texto. El texto dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora bien, la palabra aquí traducida como creyentes también se puede traducir como la palabra fieles, hijos fieles. Y cuando comparamos este pasaje con el pasaje paralelo en 1 Timoteo 3, que dice que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, entonces al tener estas cartas, nos ayuda a entender que el requisito aquí no es que los hijos de un pastor tengan que ser cristianos. No es lo que quiere decir Pablo aquí. En primer lugar, tenemos que entender que el llamamiento a la salvación solamente está en las manos de Dios. No es algo que está en el control de los padres. Por lo tanto, este texto no tiene que ver con que un hombre puede ser pastor siempre y cuando sus hijos sean cristianos. Porque no es lo que el texto quiere decir, porque la salvación solo depende de Dios. En segundo lugar, porque desde el nacimiento de un hijo hasta cierta edad no se manifiesta pues que tal niño puede ser salvo. Y por lo tanto, ¿qué podemos decir en asuntos prácticos? Piensen en esto, piensen en esta imagen. Hermano, usted ahora no puede ser pastor. Supongamos que Juanito es pastor. Y ahora resulta que Tamara queda embarazada. Linda noticia, ¿no es cierto? Ya. Entonces, Juanito es nuestro pastor y nos dice: hermanos, quiero contarles una felicidad que tenemos. Mi esposa está embarazada. Estamos todos contentos. Pero viene el aguafiesta de John, que interpreta mal la Biblia, y le dice: mi querido hermano, usted no puede ahora ser pastor ya. ¿Por qué? Porque no sabemos si es creyente o no, y como no sabemos si es creyente o no el nene, pues tenemos que postergar su pastorado. Usted tiene que acelerar el pastorado porque aquí el texto dice que tiene que ser creyente. Por lo tanto, ahora que su esposa quedó embarazada, usted quedó descalificado. Ahora, ¿sabe qué resulta? Resulta que ahora el nene creció y tiene 14 años y manifestó ser creyente. Entonces, ¿qué hacemos con Juanito? Lo volvemos a poner como pastor. Pero como Tamara es joven, bueno, ella dice que es joven. Como Tamara es joven, entonces resulta que ahora Tamara vuelve a tener hijos. ¿Y qué hacemos? Juanito, perdona, duró una semana que haya sido pastor, porque claro, tu hijo que tiene 14 años manifestó ser creyente, pero ahora ustedes están diciendo que ahora Tamara quedó otra vez embarazada. Y como no sabemos que el que viene va a ser creyente, entonces tenemos que postergar. Hermanos, ¿se dan cuenta el tema aquí? No tiene sentido. Imaginemos entonces, hermanos, que esta familia ahora tiene un tercer hijo. ¿Qué se le dirá? Hermanos, usted no puede ser pastor hasta que todos se manifiesten ser cristianos. No tiene sentido, hermanos. Y en este sentido, hermanos, no queremos entonces ser pragmáticos. Ese no es el punto. De hecho, queremos ser bíblicos. Por lo tanto, esta palabra creyentes, que aquí dice en Tito, tiene que ver con el hecho de ser fieles. Ahora la pregunta es: ¿ser fieles a qué? Pues fieles a la gestión de su padre. O sea, que sean obedientes a su padre. Y como explica aquí en el mismo contexto, si ustedes observan en el versículo 6, fíjese que dice que tienen que ser creyentes, o sea, fieles a su padre, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. ¿Okay? La palabra disolución, hermanos, es una palabra fuerte. Quiero toda su atención aquí.
La palabra disolución tiene que ver con una vida completamente abandonada al pecado. Eso significa disolución, una vida completamente abandonada al pecado. La palabra disolución no significa que estemos hablando de que sus hijos hagan berrinche en la casa. No. La palabra disolución es la misma palabra que se usó en la historia del hijo pródigo cuando dijo que este hijo despreció y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este tipo de comportamiento es un comportamiento de un hijo que vive en rebeldía abierta, una vida completamente de disolución. Pero por otro lado, rebeldía no significa que los hijos de un candidato a ser pastor o de un pastor nunca tengan comportamientos rebeldes, hermanos. Porque todos los hijos tienen comportamientos rebeldes debido a que son pecadores. Lo que significa que no sean hijos acusados de rebeldía es que esos hijos no tengan esa característica en sus vidas. La característica de hijos rebeldes habla de una vida de desobedientes sin ninguna ley. Así que mis hermanos, entiendan por favor esto, porque estas dos palabras son fuertes: disolución y rebeldía, o sea, disolución y sin ley. Un hijo viviendo en casa, que está viviendo así en disolución y sin ley, es un hijo que descalifica a su padre en todos los ámbitos de la vida, y por supuesto, para ser oficial en la iglesia. Hermanos, si su hijo vive en disolución y rebeldía, su suegra no lo va a soportar. Sus tíos no lo van a soportar. Y es lo justo, porque usted no está haciendo nada con ese hijo. Y hermanos, lo descalifica. Y lo descalifica como un oficial de la iglesia. Pero hermanos, escúchenme, entendamos la diferencia. No estamos hablando de que si nuestros hijos vienen aquí a la iglesia y le pegan a un niño y hacen sus berrinches y se creen morales como lo que todo el mundo festejó ayer, ¿no es cierto? Y están haciendo berrinches y están gritando en medio del servicio, eso no significa que esos hijos están descalificando a sus padres. No, hermanos. Porque tenemos que entender que esos comportamientos suelen ocurrir con los niños. Y por supuesto suelen ocurrir con nuestros niños. Con los niños que vienen a la iglesia. Hermanos, nuestros niños, en las palabras de nuestra hermosa hermana Nancy, no son perfectos. Y eso es verdad. Y a veces en las iglesias hay estas situaciones. Es normal esto. Cuando se habla de disolución y rebeldía, se está hablando de un hijo completamente abandonado a su pecado, y es público y es abierto. Y en este sentido, ahora sí, hermanos, sí tenemos que hacer una pequeña aplicación. Aquí viene la parte con la que me comienza a sudar las manos. Mi querido hermano, esto le quiero hablar a usted, hermano varón. Escucha. Si su niño pasa corriendo por todos lados, o pasa andando por todos lados en el templo, o pasa gritando, o pasa parándose sin sentido, y anda errante de acá para allá, y usted no hace nada para controlarlo, y no se ve de su parte que usted le ponga orden, pero de una manera real y fehaciente, pues ahí sí se podría decir que usted no está haciendo su trabajo y su responsabilidad. Y eso sí habla mal de usted. Por eso, mi querido hermano, padre de familia, aquí en el templo, usted es el responsable de sus hijos. Usted es el que debe pararse y poner orden a sus hijos, porque es a usted el que se lo está observando. Mi querido hermano, con mucho amor le quiero decir esto. Deje que su esposa se acomode en el templo y escuche la palabra de Dios y estudie la palabra del Señor. Ayude a que su esposa acomódele toda la situación para que tenga ese tiempo de estudio con la palabra. Normalmente las mujeres, por su rol, están mucho más ocupadas en medio de la semana.
Y por ahí nosotros como hombres, por nuestro rol, estamos más expuestos a las Sagradas Escrituras, por el mismo hecho de tener que estudiar y enseñar. Deje que su esposa, su hermana en Cristo, disfrute ese tiempo en la iglesia. Y usted, hermano, encárguese, porque a usted se lo está observando. Si usted no hace su tarea, entienda por qué mañana usted está descalificado como oficial de la iglesia. Sin la necesidad de que sus hijos tengan la misma fe que usted, ellos pueden sí ser obedientes con ley en sus vidas si usted trabajó en ellos desde pequeños. Alguien preguntará, ¿qué pasa si los hijos dejan de ser niños y ahora tienen 30 y 40 años y viven aún en la casa? Bueno, hermanos, la pregunta es muy buena, porque al parecer el texto se está refiriendo a niños. Es como que la idea aquí tiene que ver con niños pequeños, hijos que viven bajo la autoridad de sus padres. Y aunque el texto sí posiblemente se está refiriendo a niños, creo en particular que la aplicación para hijos que están viviendo bajo el techo de su padre, pues puede tener la misma característica y por eso también se puede tener la misma aplicación. De vuelta, hermanos, no se demanda de que ese hijo ya adulto tenga la fe de su padre, pero sí se demanda que ese hijo, aunque ya grande, le sea fiel a su padre y no rebelde al gobierno de su padre. Y si el hijo ya está casado, pues el texto ya no aplica porque tiene que ver con hombres que todavía tiene bajo sujeción a esos hijos. Y si el hijo está casado, pues ahora el hijo es cabeza de un nuevo hogar y ya no está bajo la sujeción a su padre. Entonces, como ven en el texto, este texto entonces gira en torno al gobierno de ese hombre en su casa. Entonces, en este sentido, el candidato oficial no requiere que sus hijos sean cristianos, pero sí se requiere de él que tenga a sus hijos en orden. Y esto tiene sentido en lo que Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 3, cuando dice que el obispo que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Ese es el principio. Si se ve que su matrimonio está perdido debido a sus pecados, no puede servir como oficial en la iglesia. Si se ve que sus hijos están perdidos porque deja hacer a sus hijos lo que quieran y no los disciplina porque él no hizo nada, pues no puede ser oficial de la iglesia. Por supuesto, hermanos, que esto es fuerte para los pastores, pero también, hermanos, es fuerte para nosotros como iglesia. Pero la iglesia tiene que buscar a estos hombres. Hoy no se puede bajar los requisitos. La iglesia no puede ser en este sentido pragmática. De vuelta, hermanos, no estamos esperando perfección en nuestros líderes y en sus familias, pero sí estamos esperando y buscando los requisitos que Cristo nos ha dejado, y por la esperanza del poder del Espíritu Santo podemos saber con seguridad y podemos anhelar y esperar con seguridad que sí hay hombres así. Por lo tanto, no tenemos que bajar los estándares bíblicos. Mis queridos hermanos, varones que están aquí, hermanos casados, hermanos que ya son padres, hermanos que aún no son padres, hermanos que aún no están casados, oigan la voz del Espíritu de Cristo. Sean líderes primero en sus casas. Es muy fácil venir aquí los domingos, ¿no es cierto? Es muy fácil venir y mostrar que todo está bien y poner la cara de domingo. Es muy fácil poner la cara de que eres exhortado, de que eres animado, de que has sido charlado, aconsejado. Pero tu esposa sabe que es pura hipocresía, o tus hijos saben también que es pura hipocresía. Por tanto, mi querido hermano, trabaje estas cosas ya desde la intimidad en tu casa. Los que van a ser líderes, enfóquense en su casa primero, porque su casa es su primer ministerio, es el primer ministerio, es el más importante ministerio de un pastor o de un anciano, de una iglesia. Es su casa. Cuando ya sean pastores, no tengan ningún problema de decir a los hermanos que la prioridad en su vida es su casa y después la casa de los hermanos de la iglesia. Pero por otro lado, mis queridos hermanos, no lleven esto al otro extremo, que también es incorrecto. Es incorrecto que todo el tiempo y toda la vida pasemos solamente y únicamente ocupados y preocupados por nuestra familia,
que no sacrifiquemos nuestro tiempo, no digo sacrificar nuestra familia, sino sacrificar nuestro tiempo para no atender a los hermanos y por lo tanto al llamado de Dios en el servicio en la iglesia. Porque si la prioridad es única y solamente la familia, hermanos, ¿por qué entonces Dios llamaría a hombres que tienen familias para servir en el ministerio? Entonces, una vez más, entendamos y veamos, hermanos, lo importante del equilibrio bíblico, lo importante de no llevar estos asuntos a los extremos, porque allí no está el andar del Espíritu. Entonces, los hermanos miembros de la iglesia deberían estar animados y deberían estar contentos y gozosos cuando un pastor y cuando un hombre en medio de la iglesia está pendiente de su esposa, está pendiente de hacer un buen ministerio en su casa, con sus hijos. Porque entonces esa iglesia está teniendo un pastor bíblico y esa iglesia está teniendo buenos hombres bien direccionados para ser buenos oficiales en la iglesia. Porque de esos son de los que queremos que estén en su segundo ministerio más importante, que es el servicio en la iglesia local. Entonces, hermanos, hemos visto hasta aquí que un obispo, un pastor, un anciano, un líder de iglesia debe ser irreprensible en cuanto a su pureza, ya sea casado o no. Irreprensible con los miembros de su familia. Pero también debe ser irreprensible en cuanto a su carácter, y eso es lo que nos va a hablar los versículos 7 y 8. Primero, hermanos, en la lista vamos a encontrar lo que no debería describir a un anciano. Y después en la lista vamos a encontrar 6 cosas que sí deberían describirlo o caracterizarlo. Entonces, la primera palabra que encontramos dice que el anciano no debe ser soberbio. La palabra soberbio aquí tiene que ver con ser obstinado, arrogante. Es importante, hermanos, esto entenderlo, porque el liderazgo tiende a los hombres a abusar de su poder. Pero un líder espiritual no puede actuar así. Estos hombres son tentados, claro, tienen la tentación de enseñorearse del rebaño y no escuchan a nadie más. El liderazgo de la iglesia entonces no puede actuar así. Y precisamente por eso es peligroso tener a un solo hombre pastor en la iglesia. Necesitamos varios pastores para que no llegue a ser autoritario y despótico y pensar que sabe mejor que todos los demás. Dice el texto que el anciano no debe ser obstinado, no debe ser soberbio, pero también dice que no debe ser iracundo. Irascible es otra palabra, la ira. Irascible. No debería enojarse de manera rápida, ni explotar con enojo, ni ser siempre impaciente. En ese sentido, hermanos, escúcheme, los hombres luchamos con la impaciencia. Y esto se le suma que las personas también son obstinadas. Por lo tanto, estos dos elementos son un caldo terrible. El pastor debe ser paciente cuando se trata de tratar con las almas que como tendencia tienden, y que valga la redundancia, a la obstinación. La falta de paciencia es pecado y los pastores debemos arrepentirnos por la falta de paciencia. Pero no podemos estar reaccionando en enojo constantemente en cada cosa. Eso no es sano y de hecho va a causar siempre muchos problemas. También el texto dice que en la iglesia de Dios un pastor no debe ser dado al vino. No debe ser adicto al vino. Que la palabra aquí tiene que ver con el hecho de que no debe emborracharse. Ahora, vamos a hablar de esto, hermanos. ¿Cuál es el objetivo con este requisito? ¿Por qué el texto nos dice que no debe emborracharse ni un poco? El objetivo con este requisito es que el hombre de Dios debe ser sobrio. O sea, no debe estar controlado por algo. El punto aquí es que no debe ser una persona dominada, a no ser que sea por el Espíritu de Dios. Hermanos, cuando una persona suele estar embriagada, obviamente que hay varias maneras de reaccionar. Las dos típicas son estas. Escuchen. Cuando una persona está embriagada, esa persona suele ser belicosa. O sea, es una persona molesta a los demás. Y luego eso termina en irritación
Por lo tanto, luego eso termina en una pelea. La otra manera de reaccionar cuando está embriagada es que la persona pasa riéndose. Se pasa riendo. Esa persona no está en control, esa persona ha cruzado la línea. Ahora la pregunta es, esta es una pregunta muy importante que alguien se puede hacer, ¿no? ¿Y cuándo se cruza esa línea? Bueno, alguien dirá, pues justamente cuando la persona se pone belicoso o cuando la persona ya se pone alegre, entonces evidentemente ya ha cruzado la línea y por lo tanto ahí tiene que parar. ¿No es cierto? Sería una especie de consejo sabio, ¿no? Pero mis queridos hermanos, no es lo que se requiere de un pastor. Hermanos, el pastor no tiene que cruzar la línea para entonces identificar que ya no debe seguir bebiendo. Hermanos, el pastor no debe estar andando en el filo de la cornisa. Por lo tanto, los pastores, no están o no son amantes de ese tipo de riesgo. No son amantes al riesgo de que puedan hablar mal de él en ese sentido. Por tanto, hermanos, aspirantes a ser oficiales de una iglesia, si ustedes ya han experimentado lo que es emborracharse, escúchenme, recuerden aquello, recuerden cuándo fue, en qué momento cruzaron la línea y por lo tanto, aléjense lo más posible de esa línea. Hermanos aspirantes de ser oficiales de una iglesia y que nunca se han emborrachado, escuchen, no tienen que experimentar esto para saber en dónde están sus líneas. Porque la interpretación del texto de que un oficial no debe acercarse al vino tiene que ver con el hecho de que un siervo de Dios no puede acercarse a la posibilidad de emborracharse. Por lo tanto, aquí viene una pregunta un poco más difícil de responder. ¿Cómo puedo hacer para no tener esas posibilidades de emborracharse? Exacto, Samuelito dice de una manera tan clara, pues no tomando, ¿no es cierto? Porque si tomas, siempre hay la posibilidad de cruzar esa línea. Pero hermanos, no quiero ser legalista, así que te voy a dar otro mejor consejo. Hermanos, escuchen, este es mi consejo. No pongan al alcohol, ni a la comida, ni a nada. No pongan a cosas. Y ahora específicamente hablando del vino, no pongas a la bebida como algo tan valioso. No pongas, mi querido hermano, escúchame, hermano que apunta a ser oficial, óyeme. No tomes tus libertades como tus derechos. Aprende a dejar tus derechos. No tomes tus derechos como algo tan valioso y que de eso depende tu gozo. Porque recuerda esto, si comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. No pongas a la bebida y no pongas nada como algo tan valioso que depende tu alegría o tu comodidad de eso. Así que mis queridos hermanos, esto no es un tema menor. Un líder no puede caer en este pecado, por lo tanto tenemos que tomar medidas a veces estrictas para no caer en este pecado. Hermanos, vivimos en una cultura donde el alcohol ha arruinado familias. Pero aquí quiero también darles una advertencia. Hay una corriente del Nuevo Testamento, escuchen hermanos, dije Nuevo Testamento, pero no es lo que quise decir, del nuevo calvinismo. Hay una corriente de neorreformados, donde se enseña que si no tomas, no eres buen cristiano. Si no tomas, entonces no entiendes la libertad que tienes en Cristo. ¿Saben lo que es esa interpretación? Pues es un error, es falsa doctrina. Por lo tanto, son falsos maestros. Ahora, no digo que sea inconverso de esos hombres. Lo que digo que esa máxima de que si tú no tomas es porque no entiendes la libertad que tienes en Cristo. Por lo tanto, eso, hermanos, esa máxima viene de falso, son falsas enseñanzas. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque nos acerca a esa línea en la cual no debemos cruzar. Por lo tanto, pregúntame, querido aspirante al obispado,
¿Dónde está tu línea? Bueno, yo no lo sé. Yo no sé dónde está tu línea que no debes cruzar y no voy a juzgarte porque tú no sepas tu línea, pero no puedes saber dónde estás sin cruzarla. Es necesario entonces que tú sepas realmente la distancia de dónde está esa línea y alejarte de aquello. Mi querido hermano, aléjate de toda la posibilidad de que se te acuse de que puedas ser un borracho o de que eres un bebedor. Aléjate de que se te acuse de aquello. Hermano querido, óyeme de vuelta y óigame todos los demás, incluso los que no están aspirando a ser oficiales, pero que me están oyendo con respecto al tema del alcohol. Si quieres obedecer a Dios y ni acercarte al pecado, pues no te acerques a medios o a instrumentos o mecanismos donde sin una mente dominada por la palabra de Cristo, tú terminas de cruzar la línea y por lo tanto ir al pecado. Esto es justamente lo que decimos a nuestros hijos, ¿no es cierto? No es que queramos hacer una cultura de legalismo, lo vuelvo a decir, pero el ejemplo, por el ejemplo de esto, ¿no? No le decimos a nuestros hijos, oye, no toques la cocina o no toques la cantina porque te vas a quemar. No decimos eso. No son advertencias sabias que intentan alejarle del dolor. Pues exactamente es el mismo mecanismo, el mismo ejemplo que nosotros tenemos que tomar para nosotros mismos. Pero a esto se le añade algo más, que tenemos un corazón ahora que no vivimos bajo el legalismo. Tenemos un corazón que amamos a Dios y por lo tanto obedecemos al Señor por amor. Hermanos, no vayamos a confundir entonces el hecho de que queremos estar tan cerca del pecado como posible sin entrar en pecado. Y pensamos que eso es libertad. No sé si usted me acaba de entender lo que acabo de decir. Escúcheme, no vaya a confundir el hecho de que queremos estar tan cerca del pecado como sea posible sin entrar en pecado y pensamos que eso es libertad. Hermanos, eso no es libertad, eso es esclavitud al riesgo. Eso es encontrar gozo en el riesgo. ¿Y sabe qué? Eso es idolatría. Escúchame, hermano. Acercarte al pecado tanto como sea posible y pensar que como no estás cruzando la línea en cuanto a la acción, entonces no estás pecando. Hermano, eso está completamente erróneo. Yo quiero recordarte que si la motivación está en tu corazón, entonces has pecado sin haber hecho la acción porque la estás haciendo en tu corazón. Así que mi querido hermano, el hecho de que no lo hayas hecho, pero te acercas a eso no es libertad. Eso es esclavitud al pecado. Y espero que lo puedas entender bien esto. Ahora, hermanos, sigamos con los requisitos. Dice que el pastor o el aspirante no es pendenciero. Lo que significa es que no es violento. O sea, no le gusta entrar en peleas. Pendenciero. Y mis hermanos, tenemos que entender que dentro de la iglesia hay conflictos, ¿no es cierto? Hay peleas, a veces hay luchas, pero no nos gusta. Y espero que estemos de acuerdo con eso. Pero hay hombres que sí les gusta esto. Les gusta siempre estar peleando. Les gusta siempre ser quisquillosos solamente con el hecho de entrar en peleas. Tu deseo no es que las cosas sean más claras, sino que su deseo es que haya confrontaciones. Y hermanos, un anciano, un pastor, no puede ser así porque eso va a causar problema tras problema tras problema. Y en ese sentido, hermanos, el ejemplo es Cristo, porque Cristo habló muy fuerte contra los fariseos. Hermanos, yo quiero su atención aquí, porque muchas veces se juzga mal. Porque muchas veces la manera como estamos juzgando nosotros, si estuviéramos en el tiempo de Cristo, estuviéramos juzgando mal a Cristo. Escuchen lo que le voy a decir. Los fariseos eran hipócritas. ¿Y cómo Cristo les habló a ellos? Les habló muy fuerte. Les habló fuerte contra el pecado. Pero Cristo, a la vez, también era tierno con sus ovejas. Y hermanos, así deberíamos ser nosotros. Cristo, hermanos, de hecho, usó hasta sarcasmos. Y al hacerlo, Él nunca cayó en pecado, Él nunca pecó. Espero que todos estén de acuerdo con eso. Hermanos, Cristo usó sarcasmos, lo que nosotros hoy decimos humor negro.
Cristo habló así. Muchas veces habló fuertemente así. Y detrás de eso, hermanos, lo que Él deseaba es que se conviertan y vengan a Él. Él era tierno con sus ovejas. Y así debe ser un pastor. Un oficial en la iglesia debe ser firme, debe ser directo, pero tierno con sus ovejas. Y al final de esta lista, lo que no debería ser el pastor, dice el texto, que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Este no requisito, hermanos, es bastante interesante. El punto aquí es que el obispo no debe ser conocido por una persona que busca ganar de manera ilícita o irregular el dinero. Ahora, esto es interesante porque muchas iglesias son así. Y esto es muy duro decirlo. Muchas personas piensan, debido a la mala doctrina, creen que los pastores son tesoreros también de la iglesia. Entienden que los pastores manejan a su discreción los asuntos financieros y para asuntos personales las ofrendas y los diezmos de la iglesia. Lamentablemente eso es hoy por hoy como Vox Populi. Ahora, eso no debe ser el motivo del pastor. No es ambición de dinero. Es cierto, hermanos, que el obrero es digno de su salario. Y cuando un ministro trabaja en predicar y enseñar en la iglesia, es correcto que reciba su salario de la iglesia. Pero eso no es su motivación. No es por dinero. El obispo anhela el obispado porque desea servir. El obispo lo haría gratis. De hecho, ese es el primer requisito, anhelar el obispado. El obispado lo anhela porque ama el rebaño de Cristo. Es algo que debería caracterizarlo. El obispo trabajaría de esto toda su vida y gratis. Y eso es algo que debería ser claramente visto y ser expuesto en ese hombre. Mis queridos hermanos, escúchenme. Y esto lo quiero decir con mucho amor a todos ustedes, porque ustedes pueden estar en esta posición. Escúchenme. Si ustedes están puestos en una obra y por la bendición del Señor, un grupo de hermanos les hace un presupuesto y ustedes le ponen el presupuesto, y con ese presupuesto usted justamente planeó de tal manera que no le hace falta nada, mi querido hermano, disfrute de eso y sirva. No esté pensando en, dado que me queda un tiempito más, pues voy a invertir este tiempo para hacer más dinero. Mi querido hermano, no se va a ver bien eso. Sobre todo usted que está siendo llamado. Si usted ya hizo un presupuesto y le alcanza bien todo, hermano, dedíquese allí, a pleno. Eso generará un buen testimonio. No va a correr el riesgo de ser visto de que usted está yéndose por el dinero. Por supuesto, aquí el requisito tiene que ver con ganancias deshonestas, pero esto es una aplicación que también